Lo primero era, debemos tener una claridad de que hay que comunicar a la población colombiana las cosas como son. Hay que tener informada a la población. No queríamos generar un pánico. Mientras tanto, estábamos con el instituto haciendo las estimaciones de cuántos casos podría haber, cuál podría ser el impacto. Doctor Ruiz, y viendo un poco en retrospectiva lo que fueron esas acciones que tomó el gobierno nacional en su momento, ¿usted está satisfecho con los resultados? Pues mira, uno no puede nunca estar satisfecho cuando hay un evento que pudo haber causado fallecimiento de 160.000 personas. Yo me siento muy tranquilo en el sentido de que si tú miras las estadísticas de Colombia al final del año 2022, nosotros estuvimos en el puesto 33 en la tasa de mortalidad, no en el número de fallecidos, sino en la tasa de mortalidad, que es el indicador que mide realmente el efecto. Pero obviamente aquí detrás hay una historia de mortalidad, de dramas humanos muy duros, y yo creo que fue la crisis más dura, la crisis aguda más fuerte que ha tenido nuestro país en toda su historia republicana, e indudablemente desde el punto de vista de salud pública, la crisis de salud pública por mucho más grande que hemos tenido en toda nuestra historia. Hubo decisiones en el marco de esas políticas de salud pública que también tuvieron implicaciones a nivel económico, el decrecimiento del país, 7%, cerca de 6 millones de puestos de trabajo perdidos. Digamos que todo justificado dentro de la medida en que había que hacer algo frente a la pandemia. ¿Nos pasamos allí un poco de la raya o eran medidas que de verdad íbamos a tomar así? Es muy difícil decirlo porque no hay un contrafactual dentro de un país. Entonces se puede decir que un país le fue mejor, si le hubiera ido mejor si hubiera hecho menos aislamiento o no, porque no hay forma de medirlo, porque es la única pandemia que hemos tenido realmente. Yo creo que fue un confinamiento relativamente largo. Yo hubiera cambiado algunas cosas pensándolo hacia atrás. Yo creo que no había tanta urgencia de confinar muchas zonas urbanas del país, zonas rurales del país donde la epidemia demoró muchísimo en llegar. Pero yo creo que Colombia tuvo una cosa que fue distintiva, y es que nos hizo diferentes, que nosotros abordamos la pandemia no solamente como un problema de salud pública, la abordamos como un tema general social de la sociedad. Claro, el argumento del gobierno actual es que el sistema está totalmente desfinanciado porque el modelo de EPS no funciona y que la unidad de pago por capitación, que constantemente cada año el gobierno tiene que subir un porcentaje que prácticamente hace inviable el sistema. Pues si no le subes lo que se gasta la gente, simplemente lo que termina pasando es lo que estamos viendo en estos días, donde la gente termina no teniendo servicios, porque las propias EPS, hoy intervenidas por el gobierno, donde ya no puede esconderse el propio gobierno, son las que están limitando de una manera dramática los servicios, los medicamentos, las tecnologías y las cirugías para la población. Lo que estamos viendo en estos últimos días es realmente dramático. Los cerca de 300.000 colombianos que tuvieron que pasar por servicios de salud, más de 100.000 que pasaron por unidades de cuidado intensivo, Juan Camilo, no pagaron un peso. ¿Hoy Colombia está preparada para una nueva pandemia? No, yo le tengo mucho susto a esto. Yo creo que ojalá no nos coja en un momento como estos. Doctor Ruiz, a propósito, quiero que hablemos un poco sobre las vacunas porque no hemos tocado ese tema a profundidad. ¿Cómo fue ese proceso para poder conseguir las vacunas, para poder atender la crisis? Hay muchas personas que creen que fundamentalmente China nos salvó de cierto modo con la vacuna de Sinovac. Yo creo que fue el mayor reto de todos, Juan Camilo. Los primeros procesos de oferta de vacunas eran ofertas a riesgo. Es decir, nos decían, nosotros le damos vacunas, pero si usted paga, anticipa un 30%, pero si la vacuna no sirve, usted pierde esa plata. Apenas cuando estaba en estudio la vacuna. En estudio la vacuna, pero recordemos que este fue un proceso de prácticamente menos de un año. Si un ministro de salud hubiera tomado la decisión de invertir plata así, yo estaría hoy no tranquilo, estaría en la cárcel. Inhabilitado por procuraduría. No, en la cárcel completamente, con una situación de peculado muy complicada. ¿Qué significó el reto, el manejo de la pandemia para usted? Obviamente el mayor reto de mi vida, yo creo que fue tanto un reto como una oportunidad. Yo soy un salubrista, me tocó dirigir la respuesta a la pandemia de Chica, de chikungunya, pero nunca algo de estas dimensiones.
Entonces creo que me tocó algo para lo que venía preparado de alguna manera y un reto muy especial y muy fuerte, personal, humano. Increíblemente, Juan Camilo, durante esos casi 3 años no hubo un solo día en que yo me enfermara de nada. Doctor Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. A ti, Juan Camilo, muchas gracias por esta oportunidad también. Y es que la pandemia lo cambió todo, no solo la forma de trabajar y de relacionarnos, sino que también suspendió el calendario deportivo mundial, olímpicos, fútbol y las más importantes vueltas. Así lo vivió el mundo. El fútbol recibió hoy otro duro golpe del coronavirus. Brasil amaneció con más de 1.200 muertos por COVID-19. Con todos los protocolos de bioseguridad para enfrentar al COVID-19. La vacunación ha sido clave para lograr la reducción de los fallecidos. Los médicos insisten en que no hay que bajar la guardia y mantener el autocuidado. Todo cambió en el mundo del deporte. La pandemia trastocó los planes de un frenético 2020, recargado de megaeventos deportivos. Tokio sufrió por cuenta de la zozobra alrededor de la realización de los Juegos Olímpicos, al punto que en Grecia se tomó la decisión de encender la llama olímpica sin público. Un acto impensable en otros tiempos. Una Olimpia vacía, sin emociones, con una llama que ardió bajo la incertidumbre de saber si habría o no juegos. But when we all go through the same struggle, it's undeniable how much stronger we can be together. 1 year from now in Tokyo, Japan, prepare for that flame to come alive. Finalmente, los Olímpicos debieron realizarse un año después. Colombia. También en medio de fuertes medidas restrictivas, sin público en los escenarios y con campeones que debieron celebrar en soledad el éxito alcanzado. Como el levantador de pesas colombiano Luis Javier Mosquera, quien logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos. No competimos con el público, pero de verdad que yo competí con todo el corazón porque estaba luchando para eso. Todo esto nos enseñó a que tenemos que seguir para adelante a pesar de las dificultades, a luchar, a no rendirnos. Las cosas cambiaron en un parpadeo. Los pilotos de Fórmula 1 terminaron entrenando en casa, para luego competir sin público en las tribunas en el Gran Premio de Austria. Los motores rugían bajo la mirada silenciosa de un circuito gigante ausente de humanidad. Pasaron cosas muy locas. Rudy Gobert, basquetbolista de la NBA, bromeaba y hasta tocaba los micrófonos previo a dar una rueda de prensa sin saber que ya estaba contagiado de COVID-19. Fue el primer jugador del mejor baloncesto del mundo en dar positivo. Por eso los gigantes de la NBA terminaron jugando la temporada en una burbuja en los parques de Disney, en la que solo ellos tenían contacto para poder competir. Y los aficionados se convirtieron en fanáticos virtuales que vibraban a kilómetros de distancia con las canastas de sus ídolos. El tenis también paró. Los Grand Slams de la temporada terminaron en particulares entrenamientos, como el de Novak Djokovic con un sartén en casa. Así como los arqueros compitieron con extremas medidas de aislamiento en el Mundial de Tiro con Arco en Antalya, Turquía. El otro golpe profundo de la pandemia al deporte lo recibió el fútbol. Primero Europa dio por aplazada la realización de la Eurocopa. Italia y España sufrieron por cuenta de la crisis sanitaria que cobró miles de vidas en los dos países sedes del certamen.
Y en América, la Copa también fue historia. Colombia y Argentina realizarían una versión compartida. La Conmebol frenó la iniciativa y Colombia, de manera responsable, renunció a ser sede de esta versión. Al final Argentina, con muchas restricciones y limitantes, con hinchas que recorrían las afueras de los estadios con tapabocas, terminó siendo la casa de una Copa América en tiempos de pandemia. ¡Campeón Argentina! ¡Campeón Argentina con gol de Ángel Vacías. El ciclismo nos regaló una emoción gigante a los colombianos. Egan Bernal fue campeón del Giro de Italia, sin público en las carreteras de algunas regiones, donde la Corsa Rosa es casi una religión. Al final, en medio de la burbuja ciclística, Colombia celebró y vio a Egan, que debió protegerse con tapabocas para luchar contra el virus y luego poder levantar el trofeo Senza Fine como el rey de Italia. Giro bastante difícil, muy complicado, con mucha dureza física y con el problema del COVID obviamente todavía rondando en el pelotón y pues por todo el mundo, ¿no? Así que fue un Giro especial, diferente, en el que teníamos que tener cuidados extra todo el momento, pero bueno, al final pudimos ganarlo. El COVID-19 y el deporte, un capítulo lleno de contrastes, de momentos que retaron a los deportistas y que dejaron una huella imborrable en medio de esa lucha entre la vida y la muerte de millones de personas en el planeta. Ellos llamaron a Vinicius, nosotros a Lucho. Llamaron a Rodrigo, nosotros a Richard. Ellos llamaron a Rafinha, nosotros a James. Ellos ponen la casa